Usted me acompañe al primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Beerseba no es solo un lugar geográfico que la Biblia detalla, que existe obviamente hasta el día de hoy. Beerseba va más allá de ser un lugar en el que nos da una referencia de un punto geográfico. Para nosotros hay una aplicación en lo que la palabra del Señor nos dice. Beerseba es un lugar cargado de simbolismo para nuestras vidas, de simbolismo espiritual, de simbolismo histórico y de simbolismo escatológico. Su nombre significa pozo del juramento. Eso significa Beerseba. Si usted quiere anotar a sus notas, ¿verdad? Eso significa Beerseba, pozo del juramento. Y otro dice también, esto tiene una connotación que va desde sus orígenes y también significa pozo de cielo, haciendo alusión a los pactos que de manera solemne Dios estableció con los patriarcas Abraham e Isaac, casi aproximadamente unos 1000 años antes que Elías viniera a este mismo lugar en Beerseba, como lo dice Primero de Reyes. Abraham e Isaac cavaron pozos en ese lugar, casi 1000 años antes. Abraham y Isaac se encontraron en el mismo entorno desértico, en circunstancias adversas, difíciles, en circunstancias en las cuales pareciera ser que tenían todo en contra, pero ahí Dios se manifestó de manera sobrenatural. Esos fueron momentos de promesas de Dios para sus vidas. Génesis capítulo 21, versículo 30 y 31 dice: y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto ya llamó a aquel lugar Beerseba, porque ahí juraron ambos. Ahí se está refiriendo a la historia de Abimelech con Abraham. Y cuando ellos van a hacer un pacto después de lo que ha acontecido de forma milagrosa ahí, Abraham toma 7, como lo dice acá, corderas, y este es una señal de un pacto de bendición en medio del desierto. Usted sabe que encontrar un pozo con agua en el desierto es como prolongarse o tener asegurada la vida de alguna manera, porque lo que más va a necesitar usted en el desierto es agua. No solamente usted, sino también los animales, que era la forma de vida de aquella época en donde la mayoría dependía de una vida eminentemente ganadera y agrícola. Entonces, Beerseba es un lugar donde Abraham va a hacer un pacto celebrando la fidelidad de Dios, celebrando la provisión de Dios, celebrando que Dios no lo va a dejar morir en el desierto, sino que ahí le ha provisto de forma milagrosa un pozo. Pero el tiempo va a pasar y ese pozo se va a sellar, o lo van a sellar. Entonces su hijo Isaac tendrá nuevamente que estar en el mismo lugar. Y si usted va a Génesis capítulo 26, versículo 23, dice: y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, porque aquí le está hablando a Isaac,
no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. ¿Dónde? En Berseba. ¿Qué abrieron? Un pozo. Pero ¿quién había abierto un pozo anteriormente ahí? Su papá. Ahora vemos a los patriarcas en un lugar geográfico llamado Berseba, cuyo significado es un lugar de pacto, un lugar de bendición, un lugar de apertura en medio de las condiciones más adversas o de las condiciones más difíciles, como geográficamente es un desierto. Berseba es una frontera entre el asentamiento y el desierto, entre la tierra prometida y la soledad de la prueba. Ese es el significado de Berseba, entre la tierra prometida como figura y la soledad de la prueba. Ponga su mano en su corazón y diga: Dios me lleva a Berseba, entre la tierra prometida y el lugar de mi soledad. Eso es Berseba. No es el escenario en el que todos quisiéramos estar de manera voluntaria, pero tenemos que ser llevados ahí, entre la tierra prometida a la cual Dios nos va a introducir, pero en el lugar donde estamos solos, literalmente batallando algo de manera personal. Es ahí donde Dios nos tiene que ubicar estratégicamente en ese lugar. Es interesante porque este fue el último refugio de Elías. Si usted partió conmigo, en primer libro de los Reyes, dice que llegó a Berseba. Era su lugar de refugio. Elías llega a Berseba después de que Jezabel le ha dicho que lo va a mandar a matar. Pero Elías no llega a Berseba con la expectativa de una promesa. Elías no llega a Berseba con la expectativa de un pacto. Elías no llega a Berseba con la expectativa de que algo sobrenatural va a pasar. Llega a Berseba cansado, llega a Berseba frustrado, llega a Berseba sin fuerza, llega a Berseba derrotado. Pero él no se imagina que ahí Dios le va a recordar que es un Dios de pactos, que es un Dios que no olvida lo que ha prometido. Por eso es necesario en nuestras vidas muchas veces tener que llegar a Berseba de manera voluntaria o inducidos por Dios, porque es ahí donde Dios va a trabajar algo puntual en nuestras vidas. Proféticamente, Berseba representa los momentos donde se agotan nuestras fuerzas naturales y es donde Dios activa los recursos sobrenaturales. Berseba es donde usted y yo decimos: ya no podemos. Berseba es el lugar donde Dios nos recuerda que para Él no hay nada imposible. Berseba es el lugar de nuestras limitantes, pero es el lugar de los cielos abiertos. Es el lugar donde mi pozo está seco, pero los cielos van a hacer que descienda rocío. Eso es Berseba para nuestras vidas. ¿Puede usted decirle que está a la par suya en el nombre del Señor? Berseba es el lugar donde por más seco que tú estés, va a descender rocío del cielo. Ya había sucedido 1000 años antes de esta historia con dos patriarcas, Abraham e Isaac. Y 1000 años después va a haber un acontecimiento sobrenatural con la vida del profeta Elías. Pero también, si lo vemos desde el apartado escatológico que lo decía en la introducción, Berseba es el momento donde Dios trata de manera puntual con su pueblo, al que procesa, al que refina. Y como lo veíamos acá, lo hace para quebrantarlo, para renovarlo y para darle una nueva asignación. En Berseba somos quebrantados, somos renovados y se nos da una nueva asignación. Ponga su mano en su corazón y diga: en mi Berseba soy renovado, soy quebrantado y se me da una nueva asignación. Diga conmigo: en mi Berseba, cuando yo siento que ya no sirvo para nada, Dios me dice: largo camino te espera.
en mi Berseba, y vengo para acá porque Dios me trae donde dos mujeres, Dios le dice en su Berseba, en donde Dios le dice, no, todavía son útiles, todavía yo puedo hacer algo en sus vidas, porque es en nuestra Berseba donde nosotros decimos mejor morirnos, mejor fuera ver la muerte, pero Dios dice, no, tú no te vas cuando tú quieras, tú te vas cuando yo diga, y antes de irte tienes que ungir reyes, y antes de irte tienes que profetizar, y antes de irte todavía tienes que hacer algo. Así que diga que está la par suya, no te estés muriendo a cada rato, dígale. Porque cuando uno se siente depre, dice, ya me voy a ir. No, usted no va a ir hasta que Dios quiera. Ni antes, no puede. Tiene que ser cuando Dios. Berseba. Pero Berseba también tiene la connotación de ser un altar. En ese altar Dios ve algo en nuestras vidas. Es donde Dios va a abrir los cielos que nosotros vemos que son de bronce en ese momento para nuestra vida. Es ahí donde se acaban nuestras fuerzas. Es ahí donde el pozo se ha secado. Es ahí donde ya no está el arroyo de Kerit, ni donde están llegando las aves del cielo para alimentarnos. Pero es ahí donde Dios nos va a alimentar de manera personal. Porque en Kerit fueron cuervos, en Berseba fue el ángel del Señor el que cocinó para él. Cuando tú te sientes totalmente sin fuerzas, es cuando más estamos expuestos por misericordia de Dios a que Él haga algo sobrenatural en nuestras vidas. Es donde sentimos que todo posiblemente ha terminado, pero es ahí donde el Espíritu nos despierta y nos empuja hacia Horeb, el monte de Dios. Si usted va conmigo, mueva que está a la par y dígale, de Berseba tienes que llegar a Horeb, el monte de Dios. Pero ¿cómo llega uno a Horeb si uno se siente fatigado, diezmado, vencido? Porque ahí Dios lo alimentó. Y lo alimentó 2 veces. La Biblia no dice que Él le dio de comer, ni le dice cuánto comió Elías. Lo que sí dice es que después de comer la segunda vez, esa comida lo llenó tanto, le dio tanta fuerza, tantos nutrientes, que dice que caminó 40 días y 40 noches, habiendo sido fortalecido porque Dios lo había alimentado. ¿Por qué decimos que Berseba también, en el contexto del que partimos, es el pozo que se seca? Porque ese pozo históricamente representaba para ellos provisión, estabilidad, vida. Las tierras áridas, como eran las tierras de Israel, significaba que el que encontraba agua supervivía. O sea, si alguien encontraba agua, tenía garantizada la supervivencia. Si un pozo se secaba, entonces estaban expuestos a morir. Ahora, otra vez, mueva que está a la par y dígale, no te has dado cuenta, dígale, pero tú no solo tienes agua, tú tienes agua de vida eterna, y el que toma de esa agua nunca más volverá a tener sed. Por eso los patriarcas cavaban pozos como actos de conquista espiritual, como actos de herencia y de pacto. Es ahí, como les decía, donde Abraham cava un pozo y sella un pacto con Abimelech, y luego lo hace Isaac siempre con Abimelech. Ahora, este pozo simboliza los momentos en que las fuentes naturales, espirituales, emocionales se agotan. Por eso en 1 de Reyes 19, Elías oye a Berseba, pero no para cavar, o sea, no para cavar un pozo, sino para colapsar. Él llega a Berseba para alejarse. Él sabe lo que ha pasado en Berseba.
pero está tan agotado que él lo que quiere es morirse. En ese momento donde ese pozo está seco, lo que alguna vez fue un escenario de promesa y de pacto, ahora es un escenario de crisis. Pero es aquí donde entra la revelación más gloriosa, que ya vamos a llegar a verla al primer libro de Reyes. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permite que el pozo se seque? Esa es una buena pregunta. Ahora, yo necesito que usted interactúe conmigo. Ponga la mano en el que está la pared y dígale, ¿por qué crees que Dios permite que el pozo se seque? Ahora dígale con mucha determinación, se seca para cortar nuestra dependencia de lo visible y llevarnos a depender absolutamente de lo invisible. Y cuando lo que vemos, ¿quién alguna vez ha dicho, se me acabó el dinero? Ahí llega Dios y de manera sobrenatural nos recuerda que, aunque es cierto que hay que ser responsable y diligente, pero no es lo que nos paga, es su gracia y misericordia lo que nos sostiene. Cuando Elías llega a Berseba, a diferencia del contexto de Abraham y de Isaac, Dios le envía un ángel. Y mire qué interesante, y no es como mi esposa dice por alargar, pero de verdad estoy en la introducción, porque no he tocado nada de los puntos que se buscan. Cuando Dios alimentó a Elías la primera vez, lo hizo con pan y lo hizo con carne. Pero este era un alimento espiritual que Dios lo preparó. Ese era un elemento y un alimento espiritual sobrenatural, era algo celestial. Si usted lee y busca en otras Biblias y otros comentarios, no dice que el ángel puso una estufa o creó ahí, ¿verdad?, sino que dice que simple y sencillamente le llevó comida. Un símbolo de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nos alimenta de la palabra de Dios, nos sustenta y nos alienta. Berseba quiere decir que cuando se cierra una puerta natural, se abre una puerta sobrenatural. Pero aquí hay otro elemento. Berseba, ponga su mano en su corazón, cierre sus ojos y diga conmigo, Berseba, es el lugar donde hubo avivamiento, pero de ese avivamiento ya no queda nada. Y es necesario que brote nuevamente agua en ese pozo seco. 1000 años ahí había pasado dos cosas sobrenaturales. Pero ahora Elías está en un momento tan frágil que, aunque él está hermanos, se lo voy a decir de una manera más práctica. Eso es como cuando usted está ocupando una silla en este lugar, pero usted está en una crisis tan pero tan profunda que, aunque usted oiga lo que oiga, hablo de la palabra, de un testimonio, no logra llegar a su corazón. Y usted está tan desanimado que usted dice, no, eso puede funcionar para otros, menos para... Y es ahí donde Dios tiene que hacer algo sobrenatural con su vida y con la vida. El primer libro de los Reyes, capítulo 19, se nos habla entonces de que el pozo se seca, pero el cielo se abre. Berseba es el lugar donde el alma colapsa, pero donde Dios responde. Es aquí donde el profeta colapsa después de una gran victoria. Eso ya lo hemos leído y lo hemos visto en otras ocasiones.
Pero después de eso cae en una de las depresiones más profundas. Berseba es símbolo de esos momentos en los que tras grandes triunfos espirituales el alma se desgasta. Y esto nos recuerda que aún aquel que es ungido necesita descansar, pero descansar en Dios. Aquí en Berseba se da una crisis existencial como la que usted y yo hemos tenido en algún momento de nuestra vida. El hombre de Dios desea morirse. Su peor momento de crisis existencial llega acá. Pero aquí es despertado por un ángel que le da pan y agua. Porque Berseba representa el colapso, pero Berseba también representa el cuidado divino. Cuando tú estás colapsado, alguien te cuida aunque tú no lo veas. Cuando tú te sientes sin fuerzas, hay alguien que te sostiene aunque tú no lo percibas. Cuando tú dices ya no, hay alguien que camina a tu lado y que ya te ha dicho: yo soy tu Dios, que te tomo de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo soy el Dios que te ayudo. Mire qué interesante. Ahora, ¿qué le dio el ángel a Elías? Si usted vio ahí, ¿qué le dio? Lea. Le dio pan y le dio... Mire qué símbolo más interesante. Le dio pan, que representa el pan de vida, y le dio agua, que representa el agua que salta para vida eterna. Porque en ese colapso emocional nada más podía despertar a alguien si no era esa figura de recibir agua y recibir pan de parte de Dios para nuestras vidas. Ponga la mano que está a la par y dígale: en tu Berseba hoy dígale, en tu Berseba hay pan y hay agua para tu vida, para que te fortalezcas. El pan y el agua representan la palabra y representan el Espíritu de Dios. Lo único que puede hacer algo en nuestras vidas en esos momentos tan desoladores por lo que pasamos. Hoy muchos podemos estar agotados emocionalmente. Berseba nos recuerda que sentirnos cansados no es pecado. El pecado es darnos por vencidos. Sentirnos cansados es algo que todos experimentamos. ¿Quién alguna vez se ha sentido cansado? Emocionalmente, espiritualmente, y ha necesitado que otro le levante las manos. O sea, sentirse cansado no es el pecado es querer darnos por vencido. Entonces Dios va a llegar ahí a nuestro encuentro. Un teólogo del siglo pasado decía esto: los grandes avivamientos nacen muchas veces en los sótanos del alma. Berseba es donde el fuego del Carmelo necesita un nuevo combustible. Elías había visto descender fuego. No había sido poca cosa. Elías había visto la mano de Dios desde 2 milagros grandes. Había descendido agua cuando no llovía y había descendido fuego. Yo no sé si usted le ha prestado atención a esa parte. Voy a retroceder un poquito. Viene Elías y Elías hace un reto. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y a quién reta? A los profetas de Baal y a los de Acera. ¿Y cuál es el reto? El reto es que para que ya no haya esa divergencia de a quién le creemos, si a Baal o a Jehová, entonces se va a hacer en el Monte Carmelo un sacrificio público. Y el Dios que responda por fuego, ese va a ser el verdadero Dios. Baal, según las creencias de esa época, era el Dios de la naturaleza. Entonces, si era el Dios de la naturaleza, él era el Dios que dominaba sobre el fuego y que dominaba también sobre el agua. Ahora, nosotros hemos leído muchas veces esta parte en la Biblia.
Dice que después de que pasó llegado el mediodía y que ya se habían zanjado todos los profetas de Baal, aparece Elías. Note usted algo. ¿Qué pide Elías que hagan con su altar? Que le pongan. ¿Y qué es lo que no había? ¿Cuántos años llevaba de no llover? ¿Y qué pide Elías? Pero Elías pide que lo vuelvan a llenar. ¿Cuántas veces? 2 veces más. Yo me imagino que cuando echaban el agua, la gente estaba. ¿Qué es lo que no había? ¿Y qué es lo que pide Elías que ponga? Ponga la mano que está a la pared. ¿Qué es lo que no tienes? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te limita? El tiempo no daría, pero vaya, no le estoy exagerando. Dice que 3 veces pidió que le echaran la misma medida de agua. Hasta que eso rebalsó. Ahora viene el otro elemento. Entonces viene Elías y Elías dice: Jehová, responde. ¿Y qué cayó? ¿Qué pasó con el agua? Después de eso, le dice a Giesi: sube al monte, dime si ves una nube. Dice que Giesi subió ¿cuántas veces? 7. Las primeras 6 le dijo. ¿Qué le dijo? Ponga la mano que está en la pared. Será la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta por donde vas a oír. Estoy hablando de la Biblia. ¿Y qué le dijo Giesi? No veo. Pero a la 7ª vez, Giesi le dijo: allá, a lo lejos, de una nube, que creo que es como del tamaño, sí, de mi puño. Toque al que se la pared y diga: ¿qué estás viendo? ¿Qué ven tus ojos? Y entonces Elías le dijo: corre y dile a Acab que unja su caballo, porque viene una. ¿Qué viene? Una tormenta. Y llovió. Si usted cree en la palabra, ponga la mano en el que está en la palabra y dígale, dígale, si hoy tienes que ungir tu caballo, porque está por llegar lo que has estado esperando. Unge, porque está por llegar lo que has estado esperando. Pero dejando eso, que es la gloria de Dios, este mismo hombre ahora está deprimido y está en Berseba, y de ahí se va al desierto. Y es ahí donde el fuego del Carmelo necesita un nuevo combustible. Eso podríamos decir que es necesario pasar del fuego visible al fuego interior. Llega conmigo: del fuego visible al fuego interior. El visible es el que habían visto descender. El interior es el que debe de estar encendido en nuestro corazón siempre, de manera permanente. Berseba estaba en lo oculto. Eso quiere decir que el que debía de encenderse de nuevo era él. Eso quiere decir que el que se había apagado era él, y el que necesitaba encenderse de nuevo era él. Pero ¿para qué estaba Dios? Para volver a encender. Si usted lo cree, diga el que está en la pared suya: apártate, no dejes que te queme, porque hoy me va a encender el Señor de nuevo, porque es la figura de lo que acá dice. Dios no lo reprendió en esta ocasión, o sea, no lo reprendió,
Sí le preguntó, pero era una forma de hacerlo reflexionar cuando le dice: ¿qué haces acá, Elías? Tampoco, no solamente no lo reprendió, sino que también entendió su necesidad de descansar. Eso quiere decir que lo reanimó. ¿Qué estaba haciendo Elías? ¿Cómo lo encuentra en la cueva? Dormido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba? Y después de comer la primera vez, ¿qué hizo? ¿Quiénes de ustedes cuando comen en el desayuno, en el almuerzo o en la cena le agarra sueño después? Entonces no critiquemos a Elías. Y a saber qué tanto comió que le dio más. Hoy, usted y yo necesitamos comprender que no podemos vivir del recuerdo. No podemos vivir del ayer. Necesitamos mantener ese fuego encendido día tras día. Día tras día. Eso Dios ya lo había dicho. El fuego en el altar no deberá de apagarse. Debe estar encendido día tras día. Antes de una nueva etapa de autoridad, Dios nos lleva a Berseba. Nos detiene, nos toca, nos alimenta, nos permite dormir para despertar renovados. Ponga la mano que se la pague y dígale: para que te despiertes renovado. Hace 5 años, con 3 días, yo me desperté renovado. Uno de los tantos Bersebas que Dios le ha placido que pase fue el del Hospital El Salvador. Y ahí, ya ustedes lo han oído, en medio de lo que nos tocó vivir junto a muchas personas que estaban confinadas por lo de COVID y mucha gente morir, en ese contexto del Berseba, descansé 44 días. Ahí no preparé mensaje, no preparé enseñanza, no di clase, no podía hablar, estaba con un tubo en la boca. Pero ahí llegó Dios, me alimentó, me sostuvo, me fortaleció, me entendió. Y luego me dijo: bye, ya comiste, ya descansaste, dale, porque no quedaste con vida para quitarle aire a otro ser humano, sino para cumplir un propósito. Y hace 2 años, casi un poquito más de 2 años, estábamos en Cupinco, muchos lo recordarán, en un evento de jóvenes. Y en ese evento había un pastor evangelista que ustedes lo conocieron porque estuvo en diciembre de ese mismo año, que se llama Joel Casañas. Y mientras estábamos en la administración, él de repente pidió que yo pasara, y él andaba un cuerno, bueno, alguien le había llevado un cuerno, y en ese cuerno vaciaron una botella, creo yo, si no mal me equivoco, o sea, lo llenaron, era un cuerno más o menos, quizás así, para no exagerar, un cuerno lleno de aceite. ¿Quiénes se acuerdan? Los que estuvieron, Y entonces me dijo él: me pasó, y empezamos a ministrar. Bueno, digo empezamos porque yo andaba con él andaba ministrando, pero él andaba ahí. Yo creería que si le echó aceite a unas 20 personas, fue poco, quizás fueron más. Bueno, sí fueron más porque puso una gran fila como de 100 personas, ya me acordé. Y sabes, vive Jehová,
que ese aceite jamás bajó. Lo que están aquí, o sea, no bajó el aceite. O sea, le echó a más de 100 personas. Y él a cada rato me decía, ¿cómo va el aceite? Y yo le decía, en el mismo lugar. Y le echó aceite a más de 100 personas y el aceite estaba en el mismo lugar. Y entonces, eso estaba grabado. Él dijo algo que yo decía, imagínense, casi 2 años después, oyendo, como que Dios me dijo, no habías entendido, vaya, te voy a ayudar. Y entonces, hay un momento cuando Él me da el cuerno y Él dice, no a todos se les da un cuerno. Es un simbolismo, obviamente, yo no estoy diciendo que sea más especial, pero al que se le da un cuerno de aceite es para que haga y diga, así dice el Señor. Entonces yo hoy, al estar acá, no soy superior a nadie de los que están acá. Pero si Dios me prolongó la vida, es para que yo pueda decir, así dice el Señor. Y el Señor dice que en Berseba ha sido pulido y confrontado. Y todos tus argumentos se han venido abajo y has tenido que ser mudado en un nuevo hombre. Porque el largo camino te resta. Y mira qué interesante. Porque cuando nosotros seguimos acá, en esta historia, es donde debemos comprender que los pozos de ayer no bastan para la jornada de hoy. Diga conmigo, los pozos de ayer no bastan para la jornada de hoy. Lo vamos a decir menos bíblico. Diga que está la par suya. La comida de ayer no te alcanza para hoy. Porque si no, usted no hubiera desayunado. Y si no, no va a ir a almorzar. Porque aunque comió ayer, necesita comer ahora. Y mañana también va a necesitar comer. Los pozos son la experiencia sobrenatural. Mire, en nuestras vidas pasa algo. Vamos a ver. ¿Alguien da una botella que me preste? Aquí está. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Por qué el apóstol nos dice que procuremos ser llenos cada día? Eso es algo que hemos leído muchas veces. Para que algo sea lleno, ¿qué necesita? Estar vacío. Pero si algo está vacío, es porque o sea, si yo quiero llenar esto, tengo que vaciarlo. Entonces yo quedo vacío. ¿Qué necesito nuevamente? Ser lleno. Todos nosotros, todos, nos vaciamos a diario. Hay cosas que nos drenan, los compromisos de la vida, las situaciones que nos toca enfrentar a diario nos van drenando, nos vamos vaciando. Y es por eso que hoy podemos estar bajo la nube de la gloria y mañana estamos diciendo, nos vamos a morir, porque nos hemos vaciado. Entonces Dios nos dice que debemos de llenar. Ahora, ¿por qué dice Él que debemos de llenarnos todos los días? Por un principio práctico. Él tiene en abundancia para llenarnos día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Eso quiere decir que cuando nos llega la depre es porque de alguna manera eso nos está dando a conocer que nos hemos vaciado y que necesitamos volver a llenarnos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Berseba fue el lugar donde Abraham cavó pozos, donde Isaac también lo hizo, pero Elías llegó ahí sin agua.
llegó ahí necesitado. Dios usó un pozo vacío para provocar dependencia del cielo. Eso quiere decir que cuando la fuente terrenal se ha agotado, el río celestial se ha activado. Eso habla de la necesidad de nuevos pozos. Hay muchos que podemos llegar a cometer el error de vivir de los pozos antepasados, pero Dios quiere que usted y yo cavemos nuevos pozos y dependamos de su provisión fresca cada día. De tal manera que los pozos del pasado me deben de inspirar a cavar nuevos pozos, y la gloria del ayer debe de decirme que si hace 5 años yo pude ver cómo el espíritu de muerte tocó a muchos pero a otros no, y Dios hizo un milagro incluido conmigo, yo puedo decir entonces de parte de Dios que ese mismo Dios sigue haciendo milagros hoy. Y si ese Dios que renovó mis pulmones lo hizo a pesar de que un dictamen médico decía que iba a quedar con secuelas y de eso no hay, ese Dios sigue haciendo cosas nuevas hoy. Ese Dios toca tu vida, provee tu vida, sustenta tu alma, renueva tus fuerzas. Hablaba ayer con alguien y le decía, hablábamos de las personas que han estado durante estos 5 años en recuperación. Y esa persona que ustedes no conocen me dijo algo que me impactó. Yo dije, Dios me está hablando por esta persona. Porque estábamos hablando y hablábamos de que hay personas que tienen dolores en las articulaciones, han quedado muchos padecimientos. Y esta persona me dijo, pero es que mire, pastor, me dijo, usted como otros es un caso aparte. Él me dijo lo siguiente, es que a usted no lo rehabilitó la medicina, a usted lo sanó el Señor. Esa persona, por eso dije, Dios me está hablando. Y me dijo, y como Dios lo sanó, entonces Dios no va a dejar nada a medias. Porque Dios no hace nada a medias. Dice que ponga la mano que está a la pared y dígale, Dios no deja nada a medias. Lo hace. Entonces, Dios no te dio lo que te ha dado para dejarlo a medias. No te jubilaste y no te dio una pensión para que la gastes en medicina. Ibra que soy por aquí, ubrazo quedaba aquí, ibrado que eso queda aquí. Tu corazón, tus arterias, tus pulmones, tus huesos son tocados por el poder de Dios en tu vida. Porque Dios no deja nada a medias. Berseba. No se preocupe que voy por el punto 6 de los 15 que tengo que desarrollar. Berseba es la plataforma de transición para nuevas asignaciones. ¿No sería más fácil que el Señor nos mande de un solo a hacer lo que quiere que hagamos? Yo creo que sí, en mi humanidad. ¿No será más fácil? ¿Verdad que sí? Yo mismo lo he cuestionado muchas veces porque somos humanos. Y he dicho, Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿No fuera más fácil que me abriera de un solo el mar rojo y yo paso? ¿A quién no le gustara eso? Porque sí. ¿Y para qué los 40 años del desierto? De un solo méteme a la tierra que fluye. ¿Sí o no? ¿O solo yo he pensado así? Pero hay procesos necesarios. Después de Berseba, Elías caminaría 40 días hasta Oreb.
Este fue un punto de inflexión. Aquí él soltó el peso de todo lo que lo venía drenando para tomar nuevas fuerzas. Oigan esto. Ponga la mano al que está a la par en el nombre del Señor. Dígale, en Berseba terminó la queja, terminó el lamento, terminó el victicismo y empezó la nueva asignación. Porque el hombre llegó deprimido, llegó quejándose, quería morirse, dijo que solo él había quedado, que ya no había nadie más en Israel. Ahí era necesario que quedara eso enterrado, porque venía una nueva, y para lo nuevo no podemos ir con la misma mentalidad antigua. Un hermano que se la par en el nombre del Señor y dice: hoy Dios te recuerda que hay una nueva asignación para tu vida y debe quedar enterrada toda queja, toda murmuración, todo lamento. Ponga la mano que está acá, bendiga. Vivo yo, dice el Señor, que en esos días que te sentías agobiado y que no veías respuesta, y donde todas tus oraciones parecían que no tenían un eco en el cielo, era necesario para que con las puertas que te estoy abriendo y las que te seguiré abriendo, dice el Señor, tú puedas decirle a otros que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en lo que falta es esa palabra la que te sostiene, la que te sustenta, la que te renueva. Mantenga su mano sobre el que está en Berseba. Yo te saqué de tu tierra y te traje a una tierra que no conocías, en la cual te he bendecido, en la cual bendeciré tu generación. No ha sido fácil pasar por momentos muy adversos, pero yo soy el Dios que sigo abriendo caminos de bendición. Guardo tu salida, guardo tu entrada. Si tú te mantienes fiel e íntegro, todo lo que hagas será prosperado como José, porque soy yo quien estará contigo. Y aunque muchos lleguen a envidiar y decir cómo lo hace, cómo lo logra, no es tu esfuerzo, no es tu pericia, es que yo estoy contigo. Berseba es esa tierra tan necesaria para que un avivamiento pueda haber en nuestras vidas. Y entonces en Berseba hay un proceso de restauración. Primero vemos un colapso, así es como llega Elías, exhausto, derrotado, pidiendo la muerte bajo el enemigo. Entonces Dios permite un tiempo de descanso. Elías duerme, reconociendo su necesidad de recuperarse físicamente. Entonces, después de descansar, hay un momento de alimentación. Un ángel trae pan y trae agua, simbolizando la provisión sobrenatural, aún en medio del desierto. Entonces viene el fortalecimiento, porque con ese alimento Elías recibe fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. Y entonces viene la comisión. Dios le da nuevas instrucciones. Dios le da nuevas instrucciones. Lo envía a ungir reyes y ungir profetas. El hombre que ya se quería morir
Todavía le faltaba ungir reyes y ungir profetas. Ponga la mano al que está a la par y dígale: Dios todavía quiere que tú unges a reyes y a profetas. Y yo sé que usted me va a decir: ya no estamos en la monarquía, ya no existe eso. No, Dios todavía quiere que unjas a los de tu casa, a una nueva generación que viva llena del poder del Espíritu Santo, a una nueva generación que seguirá haciendo grandes cosas en el nombre de Dios. Aquí hay muchas cosas que podríamos seguir hablando. Hay varios símbolos que encontramos acá en Berseba. El enebro representa el refugio temporal en momentos de crisis. Ahí se refugió Elías, pero eso era algo temporal. No era la solución de Dios para su vida. El pan y el agua simbolizan la palabra y el Espíritu de Dios que alimenta, que sustenta, que renueva. El ángel representa un mensajero divino que trae dirección y que provee sustento. Y los 40 días son el periodo final de transformación. Mire qué interesante este ciclo. Agotamiento, rendición, intervención divina, renovación y una nueva comisión. Diga conmigo: agotamiento, rendición, intervención divina, renovación y una nueva comisión. Cierre sus ojos un momento. Todavía no. Ponga la mano al que está a la par y bendígalo en el nombre del Señor. Dígale de parte del Señor: si estás agotado, si te has rendido, pronto viene la intervención divina. Te va a renovar, te va a sustentar y te va a dar una nueva comisión para tu vida. Porque el largo camino nos resta todavía. Abraham invocó el nombre de Jehová cuando estaba en Berseba e hizo un pacto con él. En el caso de Isaac, cavó pozos en medio de un tiempo adverso. Jacob ofreció sacrificios en Berseba antes de descender a Egipto, y ahí Dios le habló en visión de noche. Eso está en el capítulo 46 de Génesis. Berseba es un lugar de confirmación. Diga conmigo: es un lugar de confirmación antes de grandes transiciones. Berseba es un lugar donde Dios te confirma que Él sigue siendo Dios, que Él no ha cambiado y que Él cumplirá aquello que dijo previamente que va a hacer. Las lecciones ministeriales de Berseba, con eso voy a ir cerrando. En lo que voy cerrando, voy a pedir a hermano Roberto y hermano Fernando que puedan pasar, que a ellos se una hermano Javier y también se una hermano Alex. Vamos a quedar con los otros músicos que hay. ¿Se pueden pasar ustedes cuatro? Hermano Fernando y hermano Javier nos van a llevar la copa, y el caso del hermano Roberto con hermano Alex nos van a llevar el pan. Sabemos que si usted es miembro en propiedad pero es bautizado en otra iglesia, usted puede también participar de lo que conmemoramos hoy, que es la muerte, el sacrificio y la resurrección del Señor Jesús sobre nuestras vidas. ¿Qué lecciones hay para Berseba? Uno es el peligro del éxito. Diga conmigo: Berseba me recuerda
que yo debo permanecer conectado a la fuente de mi victoria. Mire, si usted lee más detenidamente, no habían pasado ni 24 horas después de que había descendido fuego y había llovido, cuando Jezabel lo amenaza. Y Elías entonces huye en menos de 24 horas después de ver la gloria de Dios. Porque el problema del éxito es que podamos llegar a creer que qué va a pasar el día que no estemos nosotros, y llegamos a sentir que las cosas fluyen porque nosotros estamos ahí, pero las cosas fluyen porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es poderoso. Pero también hay una lección más, y no solamente es el peligro del éxito, sino que es la importancia del descanso. Lo dejó Dios a Elías dormir, lo dejó descansar, lo alimentó. El descanso no es pereza. El descanso es parte esencial, y sobre todo cuando hablamos del descanso de nuestras ansiedades en Dios. ¿Sabe que a veces no dormimos pensando cómo voy a hacer con esto, con esto, con esto, con esto, con esto? ¿A alguien le ha pasado? Y de alguna manera, sin darnos cuenta, estamos diciéndole a Dios que no confiamos lo suficientemente en que Él sabe cómo va a resolver lo que nosotros no podemos resolver. Necesitamos descansar. Hazme un favor, ponme la mano que está en la pared de Él. Hoy un buen día para que eches sobre el Señor tus cargas y descanse en el Señor. La otra lección de Berseba es la soledad estratégica. Elías dejó a su criado antes, lo leímos, y se fue. Hay momentos donde es necesario quedarnos solos con Dios. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Estamos solos en cuanto a que no hay nadie más humanamente, pero Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Berseba, sin duda alguna, es uno de los lugares de mayor avivamiento. Es donde Dios encenderá una vez más los corazones. Es más allá que los programas, que las estrategias humanas. Es la intervención divina de parte de Dios. Yo quiero que usted pueda estar de pie un momento junto con nosotros. Berseba no fue la tumba de Elías. Es cierto, fue quebrado, fue sostenido, estaba sin fuerzas, fue alimentado, estaba sin dirección, fue enviado, porque Berseba es el lugar del umbral de lo que Dios está haciendo sin que nos demos cuenta. De ahí el hombre salió a ungir reyes, a levantar a un profeta que no sería cualquier profeta, sería otro que también Dios lo iba a usar de una manera sobrenatural, como sería Eliseo. Nuestros desiertos son los mejores escenarios para que haya un avivamiento. Hoy, mientras usted se le asigna una porción de pan y una copa, símbolo de la sangre de Cristo y de su cuerpo que por nosotros fue molido, hoy, en medio de lo árido, en medio de lo seco, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de lo que estamos viviendo, Dios puede una vez más encender nuestro espíritu, encender nuestra alma, porque sin duda largo camino nos resta todo.